Leah Clearwater siempre había sido una fuerza de la naturaleza, no por elección, sino porque el mundo la había obligado a hacerlo. Había soportado el dolor de la transformación, la tortura mental del vínculo con la manada, la humillación de amar a alguien que ya no la quería. Y lo peor, el estancamiento de una vida que no parecía ofrecerle más que una eterna rabia contenida. Con cada ronda de patrullas, con cada aullido en la noche, Leah sentía cómo algo dentro de ella se oxidaba. Los demás avanzaban. Sam tenía su vida con Emily. Seth seguía siendo el rayo de sol de su madre. Incluso Jacob había encontrado un rumbo con los Cullen. Y ella seguía siendo la única loba, atrapada en un cuerpo que no podía dejar de transformarse, en una mente que no podía respirar sin escuchar los pensamientos de los demás. Hasta que una noche, frente al mar embravecido de la Push, decidió que había terminado. No más aullidos, no más obedecer, no más ser la sombra amarga de un mundo que nunca la había escogido. Comenzó su búsqueda en secreto. Empezó leyendo los antiguos diarios de su abuelo, un hombre respetado en la tribu que hablaba de los espíritus del bosque y de las mujeres del pantano, sabias que alguna vez vivieron más allá de las montañas olímpicas, en la espesura que nadie osaba cruzar. Según las leyendas, ellas conocían secretos que incluso los ancestros de los lobos temían. Leah empacó poco, un cuaderno, agua y una cadena que pertenecía a su padre. No dijo adiós, ni siquiera a Seth. Sabía que si alguien de la manada la oía pensar en su plan, Jacob vendría tras ella. Y esto era solo suyo. Tras varios días de travesía la encontró, una cabaña cubierta de musgo perdida en un claro silencioso. Allí vivían 3 mujeres, no jóvenes, pero tampoco viejas. Su presencia parecía doblar el tiempo. Tenían ojos que no parpadeaban y hablaban en susurros que el viento mismo temía interrumpir. «Has venido buscando romper tu lazo con el espíritu del lobo», dijo la que tenía una trenza de ramas. «Sí, estoy cansada de ser una aberración», dijo Leah sin rodeos. Las brujas no se rieron, no se sorprendieron, solo la observaron durante un largo rato. «Puedes cambiar tu destino», dijo otra, la de voz temblorosa, «pero todo lo que se rompe deja cicatriz». Leah aceptó el precio sin preguntar. A cambio de su libertad, entregaría su vínculo con la manada, sus recuerdos de la vida como loba y algo más. Algo que no le revelaron del todo. El ritual fue largo y extraño. Bañada en humo, sumergida en un lago helado, Leah sintió cómo su cuerpo se liberaba de una atadura invisible. Cuando despertó, jadeante sobre un lecho de tierra mojada, ya no sentía el calor de la manada. El zumbido de sus pensamientos había desaparecido. No sentía la llamada de la transformación. Por primera vez en años, estaba sola en su propia mente, libre. Regresó a la Push semanas después, no como la loba amarga de antes. Algo en ella había cambiado. Caminaba diferente, miraba diferente. «Leah», dijo Seth, corriendo hacia ella. Su voz temblaba. «¿Dónde estuviste?» «Encontrándome», respondió simplemente, abrazándolo por primera vez en mucho tiempo. Jacob y los demás intentaron entender. Leah solo sonreía. No les explicó nada. Ya no necesitaba hacerlo. No les debía nada. Pero pronto notaron que algo no iba bien. Los lobos comenzaron a tener pesadillas. El bosque parecía inquieto. Y Emily comenzó a enfermar. Leah no entendía al principio, hasta que una noche, mientras miraba su reflejo en el lago, lo vio. Una sombra detrás de ella, pegada a su espalda. Algo que no era suyo, pero que había traído consigo del ritual. Las brujas la habían liberado del lobo, pero no sin consecuencias. Y ahora, lo que Leah había traído de vuelta con ella, tenía hambre. El reflejo en el lago titiló como un cristal agitado por el viento. Leah no podía dejar de mirar. Aquella sombra que la acechaba no era parte del bosque, ni de ella, pero la seguía, siempre. Desde que volvió, estaba allí, pegada como una segunda piel, invisible para todos, menos para su instinto. Al principio pensó que eran secuelas del ritual, pero cada día la sombra crecía. Primero se deslizaba a sus espaldas, luego la sentía en los rincones de su casa. Y finalmente comenzó a tocar lo que Leah amaba, Emily. La encontró una mañana temblando, los ojos abiertos como si hubieran visto algo más allá de este mundo. Sam estaba desesperado, no comprendía lo que estaba ocurriendo, pero Leah sí. Ella recordaba la advertencia de la bruja de voz temblorosa: todo lo que se rompe deja cicatriz. Y la cicatriz al parecer tenía forma, vida propia. No era una maldición, sino un eco. El espíritu del lobo que había sido expulsado de su alma no se había desvanecido. Había quedado suelto, errante, sin cuerpo, sin destino.
y ahora buscaba venganza por haber sido negado, por haber sido exiliado. Lea entendió entonces que no podía simplemente cambiar su destino sin pagar el precio. Había liberado al lobo, pero también al dolor. La única forma de enmendarlo sería enfrentarlo. Una noche volvió al claro donde las encontró, pero esta vez las brujas no estaban. Solo el silencio, solo el bosque, denso, expectante. Lea cerró los ojos y lo llamó, no con la voz, sino con el alma. Lo sintió venir, como una brisa helada que rozaba su nuca, como una respiración sobre su cuello. Sé que estás enojado, susurró. Sé que me abandonaste cuando más te necesitaba, pero yo también te abandoné. Yo te traicioné. El espíritu del lobo apareció, no como una criatura física, sino como una sombra de fuego bajo su piel, una forma que emergía de su pecho y adoptaba su antiguo rostro. Ojos dorados, colmillos, furia. No te quiero borrar, dijo Lea con lágrimas. Solo quiero ser yo. Quiero vivir sin el eco de lo que me dolió. Por primera vez, el lobo la miró con compasión. Y entonces habló, no con palabras, sino con una sensación, aceptación. Lea entendió. No se trataba de huir del lobo ni de expulsarlo, se trataba de reconciliarse con él, de reconocer que durante años fue su escudo, su fuerza, su única forma de resistir cuando nadie más la veía. Ella se arrodilló en el barro y abrió su pecho, simbólicamente, a lo que una vez fue. Vuelve, pero esta vez no para controlar, sino para coexistir. El viento cambió, el bosque se iluminó apenas con la luna, y la sombra se fundió con ella. No volvió a transformarse, no volvió a correr entre los árboles como un lobo, pero el espíritu dejó de perseguirla. Era parte de ella. En paz. Emily sanó. Las pesadillas de la manada desaparecieron, y Lea empezó a vivir, no como loba, no como mártir, no como víctima, como mujer. Pasaron los meses. Jacob fue a visitarlo una tarde, curioso por su calma. Lea le ofreció té. Ya no discutían, ya no había resentimiento. ¿Te has vengado?, le preguntó, medio en broma. Lea sonrió, suave. No, me he perdonado, y por primera vez en su vida, Lea Clearwater sintió que era suficiente.